Las campanas de la iglesia de Santa Clara repicaban como si despertaran piedras antiguas, esparciendo ecos por las calles de adoquines de Santa Esperanza. La luz de la mañana se filtraba por los vitrales y derramaba colores sobre los bancos de madera gastados por promesas y arrepentimientos. En el kiosco de la plaza, las conversaciones corrían bajas, como riachuelos escondidos, llevando los rumores que alimentaban a la ciudad. Dicen que la fe sostiene la rutina, pero aquí, la fe también guarda secretos que nadie se atreve a nombrar. Isabela Monteiro caminaba con los libros contra el pecho, el vestido celeste ondeando suavemente en la brisa. Sus ojos color miel llevaban una dulzura que ocultaba la firmeza con la que enfrentaba al mundo. En el salón parroquial enseñaba a los niños a leer, y sus risas parecían remendar por un instante las costuras de su pasado. En su cuello, la cruz de plata de su madre rozaba el corazón como un recuerdo que nunca se apagaba. Isabela creía que la verdad, tarde o temprano, siempre encontraba un resquicio por donde entrar, en el altar. El padre Agnaldo Ribeiro ajustaba la sotana negra con la lentitud de quien mide el peso de sus propios días. Su mirada era profunda, pero guardaba una niebla que la luz no alcanzaba. El pueblo lo saludaba con respeto, como si su presencia garantizara que todo permanecería en su lugar. Conocía, como pocos, la geografía de los dolores ajenos y el mapa de sus propias sombras. Entre el crucifijo en el pecho y el secreto en la garganta, el tiempo había aprendido a caminar de puntillas. Cuando Lucia Ribeiro cruzó el cartel de «Bienvenido a Santa Esperanza», el viento pareció cambiar de dirección. El cabello rojizo y corto, la actitud que no pedía permiso, llevaba en los bolsillos una carta antigua y en el pecho un medallón que nunca aprendió a callar. La posada la recibió con desconfianza, y el mercado se silenció al verla pasar. Lucia no vino a buscar abrazos. Vino a buscar respuestas que podían incendiar la reputación de un santo. Apoyó la mano en la piedra fría de la iglesia y pensó, si Dios lo ve todo, que me ayude a ver también. La hermana Teresa observaba a lo lejos, pequeña y frágil, como si el hábito fuera un manto contra tormentas. Sus lentes redondos ampliaban un mundo que ya no quería mirar tan de cerca. Durante décadas, su fe fue cemento para paredes resquebrajadas, consuelo para almas rotas y puentes sobre abismos innombrables. Pero ahora sentía su corazón crujir como madera antigua a punto de ceder. Entre la obediencia y la verdad, descubría que el silencio, a veces, reza contra el alma. El pueblo contuvo la respiración cuando los destinos se rozaron bajo los vitrales coloridos. Isabela, con su valentía serena. Agnaldo, con su pasado en combustión lenta. Lucia, con la carta que abría heridas. Teresa, con la llave que siempre evitó girar. El confesionario oscuro aguardaba pasos, y el kiosco repetía novedades como letanías. En Santa Esperanza, ningún secreto muere de viejo, solo aprende a esperar. Y la herencia prohibida ya comenzó a llamar a cada uno por su nombre. La tarde caía sobre Santa Esperanza como un velo de melancolía. Las nubes pesadas se acumulaban en el cielo, y la llovizna comenzaba a dibujar hilos brillantes sobre las calles empedradas. En el silencio, roto apenas por el repique lejano de las campanas, una figura avanzaba con pasos firmes. El sonido de sus botas resonaba, llamando la atención de quienes espiaban desde las cortinas. El viento frío parecía anunciar que algo estaba a punto de cambiar. Lucia Ribeiro caminaba por el centro del pueblo con el mentón erguido y los ojos verdes encendidos como brasas. Su cabello rojizo, húmedo por la garúa, se pegaba a su frente sin apagar la intensidad de su presencia. Cada paso suyo provocaba murmullos discretos, miradas rápidas pero demasiado curiosas para apartarse. El pueblo no la conocía, pero ya sentía el peso del misterio que traía consigo. La extraña no pasaba inadvertida. Se detuvo frente al kiosco, donde las señoras vendían dulces y los hombres hablaban de cosechas. Las voces se apagaron de golpe, y el ambiente cambió. ¿Quién será?, susurraron, como si su llegada pudiera alterar el destino de todos. Santa Esperanza vivía de la rutina, de los rostros de siempre, de la calma inmutable. Una forastera de cabello de fuego era como un rayo partiendo el cielo sereno. Lucia respiró hondo y cerró los ojos por un instante. El olor a tierra mojada la envolvió, mezclado con el sonido del agua corriendo por las viejas canaletas. En su mente, la carta guardada en su bolso palpitaba como un corazón vivo. Aquel papel marchito era el hilo que la conducía hasta allí. Un hilo que podía romperse en cualquier momento, revelando verdades capaces de herir más que sanar. Se dirigió a la posada cercana a la plaza. Las tablas de la galería crujieron bajo sus pies, y la recepcionista la examinó de arriba a abajo, intrigada. Con pocas palabras, Lucia pidió una habitación.
Su voz firme no dejó espacio para preguntas, aunque la curiosidad se reflejaba en los ojos de la mujer. En Santa Esperanza, los secretos rara vez permanecían encerrados, siempre encontraban la forma de escapar. Más tarde, ya en la habitación, Lucia sacó la carta de la bolsa y la abrió con cuidado. El papel estaba gastado, y la tinta temblaba como escrita entre lágrimas. Sus ojos recorrieron las palabras que le quemaban la memoria. Tu padre jamás pudo reconocerte. Es el hombre que guía la fe de este pueblo. La respiración se le cortó. Esa frase le atravesó el alma como un cuchillo. Lucia llevó la carta al pecho, cerrando los ojos. Un torbellino de sentimientos la sacudió: rabia, dolor, soledad y una sed de justicia incontrolable. Todo lo vivido, el abandono, los años de ausencia, la falta de un nombre paterno, cobraba sentido cruel. No había sido olvido, había sido decisión. No era destino, era pecado disfrazado de santidad. Cuando la lluvia cesó, salió nuevamente y caminó hacia la iglesia de Santa Clara. La construcción de piedra se alzaba solemne, sus vitrales iluminados por el último resplandor del día. El portón de hierro se abrió con un chirrido, y sus pasos resonaron en el patio desierto. Lucia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si las paredes mismas supieran quién era y aguardaran su regreso. Frente a la puerta cerrada, apoyó la mano sobre la madera fría. El crucifijo en lo alto de la torre parecía observarla, juzgando cada respiración. Lucia murmuró en voz baja: aquí comienza mi guerra. Sus palabras salieron cargadas de rabia y de coraje. No había vuelta atrás. El mismo pueblo que la rechazó sería ahora testigo de la verdad. Detrás de los vitrales, unos ojos la espiaban en silencio. El padre Agnaldo, con el crucifijo apretado contra el pecho, sintió el corazón desbocado al reconocer aquel rostro. El tiempo no había borrado los rasgos de la hija que nunca reconoció. Sus manos temblaron y un nudo cerró su garganta. La llegada de Lucia no era un simple regreso, era el inicio de un juicio que había temido toda su vida. Las campanas de la iglesia resonaban graves cuando el padre Agnaldo cerró las oraciones de la noche. El templo estaba vacío, pero el eco de sus palabras se pegaba a las paredes como confesiones no dichas. Permaneció arrodillado frente al altar, la sotana negra extendida en silencio sobre sus rodillas. Sus dedos apretaban con fuerza el crucifijo dorado, como si en él estuviera la última ancla de su cordura. Sin embargo, su mirada perdida lo delataba. La noticia de la llegada de Lucia ya corría de boca en boca como fuego en rastrojo seco. No hacía falta que dijeran su nombre, bastaba la descripción de su cabello rojo y su mirada desafiante. El pasado no estaba muerto. No importaban las oraciones, ni los años de silencio, la verdad siempre encontraba un camino para salir a la luz. Y ahora caminaba por las calles de Santa Esperanza, agachado frente al sagrario. Agnaldo recordaba el peso de las decisiones que lo llevaron al sacerdocio. El llamado divino le había parecido una fuga, una forma de sepultar errores imposibles de borrar. Al vestir la sotana creyó vestir también el olvido. Pero no existía oración capaz de apagar la sangre que corría por las venas de una hija. No existía bendición que sustituyera a la verdad. Para la comunidad, él era la figura de confianza, el guardián de la fe, el hombre de las respuestas. Pero por dentro, era un muro lleno de grietas, sostenido solo por el miedo a desmoronarse. Con la llegada de Lucia, cada fisura se abriría a la vista de todos. ¿Y qué sería de la fe del pueblo si descubrían que su guía espiritual ocultaba un pecado tan humano? Se levantó despacio, sus pasos retumbando en el suelo de piedra fría. Caminó hasta el confesionario vacío y pasó la mano por la madera oscura, marcada por tantos secretos nunca revelados. ¿Cuántas veces había escuchado confesiones de traiciones, culpas y pecados que los fieles consideraban imperdonables? Y ahora era él quien cargaba la mayor de las culpas. Incapaz de confesar ni siquiera a Dios en voz alta, el reflejo en el vidrio de un vitral le devolvió la imagen de un hombre envejecido, de hombros encorvados, con arrugas que parecían cicatrices mal curadas. El peso de la sotana, que en otro tiempo fue honor, ahora era cadena. Agnaldo sabía que no podría soportar mucho más el silencio. El problema era que hablar significaba implosionar no solo su vida, sino también la fe de un pueblo entero. Afuera, el viento de la noche agitaba los árboles y hacía crujir el portón del patio. Agnaldo miró en dirección a la sombra que parecía rondar la entrada de la iglesia. Por un instante creyó ver el rostro de Lucia reflejado en los vitrales, como un fantasma que venía a cobrar una deuda. Su respiración se cortó y retrocedió un paso. No había más tiempo. El encuentro era inevitable. Con pasos temblorosos volvió al altar y se arrodilló otra vez. Señor,
si es para su bien, que la verdad aparezca. Pero si es para la perdición, calla esta boca pecadora, susurró. Sus palabras escaparon como súplica, pero el silencio fue la única respuesta. El trueno lejano pareció burlarse de su oración. Tal vez el cielo ya había elegido el desenlace, los recuerdos de la mujer que había amado en secreto irrumpieron como cuchillas. El rostro de la madre de Lucia, el llanto de la niña, la decisión cobarde que lo marcó para siempre. El tiempo borró nombres, pero nunca borró la culpa. Cada recuerdo dolía como si hubiera ocurrido ayer. Su silencio no era virtud, era supervivencia. Y esa supervivencia estaba a punto de destruirlo todo. Cuando las campanas marcaron la última hora de la noche, Agnaldo comprendió que su destino ya no estaba en sus manos. El regreso de Lucia era la sentencia que tanto había temido. Pronto tendría que elegir, confesar y destruir su imagen, o callar y dejar que la herencia prohibida se convirtiera en maldición. De cualquier manera, el silencio ya no lo protegería por mucho tiempo. La luz de la mañana entraba por la ventana del salón parroquial, iluminando las mesas cubiertas de cuadernos rayados y lápices mordidos. Las risas de los niños llenaban el aire como campanas pequeñas, puras y libres. En medio de aquel bullicio, Isabela Monteiro repartía libros con una sonrisa dulce, su voz pausada enseñando cada palabra como si fuera un tesoro. Para los pequeños era maestra, para muchos adultos, un faro de esperanza. Su vestido celeste con encajes blancos se movía suavemente cuando caminaba entre las bancas. El collar de plata, herencia de su madre, brillaba con los rayos de sol que entraban por la vidriera. Para ella era solo un recuerdo sagrado, pero en realidad era un símbolo cargado de secretos. Aquel objeto, inocente a sus ojos, pronto se convertiría en llave de revelaciones dolorosas. Los niños la rodeaban con cariño, algunos llamándola tía, como si fuera familia. Isabela respondía con ternura, convencida de que enseñar era su misión. Su vida marcada por la ausencia nunca la endureció. Al contrario, la hizo más fuerte y compasiva. Su forma de resistir era ofrecer a otros lo que a ella le había faltado, afecto, conocimiento y fe. Mientras leía un pasaje bíblico en voz alta, un escalofrío recorrió su espalda. Alzó la vista y la vio, una mujer desconocida, de cabello rojizo, parada al fondo de la sala. Sus ojos verdes la observaban con una intensidad perturbadora, casi como si la juzgaran. No era curiosidad, ni simpatía, era búsqueda, era exigencia. Y eso la descolocó. El corazón de Isabela se aceleró sin razón aparente. Aquella extraña parecía enfocarse en un solo detalle, la cruz de plata en su pecho. El brillo del collar atrapaba su mirada como un imán. Isabela intentó sonreír, pero sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. No entendía por qué aquella presencia despertaba en ella un miedo que nunca antes había sentido. Lucia, apoyada en la pared, estrechó los ojos al ver el colgante. Reconoció al instante la figura grabada, era idéntica a la de su medallón. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. No podía ser casualidad. Esa joven, tan inocente y dulce, llevaba en el pecho la misma marca de un pasado prohibido. El destino acababa de poner frente a ella un espejo inesperado. Isabela trató de concentrarse en los niños, pero su voz vacilaba. Cada vez que intentaba leer, sentía la mirada de la desconocida taladrando su ser. Era como si la estuviera desnudando de secretos que ni ella misma conocía. Cuando terminó la clase y los pequeños corrieron hacia la puerta, se quedó de pie. Con el corazón aún latiendo desbocado, reunió valor para acercarse, pero al levantar la vista, la mujer ya había desaparecido por el pasillo que llevaba a la sacristía. El silencio se volvió denso, y la soledad de la sala le pareció extraña, cargada de presagios. El eco de los pasos ajenos aún vibraba en las paredes, como si la siguieran vigilando. Con las manos temblorosas, Isabela sostuvo la cruz contra su pecho. Cerró los ojos y murmuró una breve oración. No sabía por qué sentía tanta vulnerabilidad frente a alguien que apenas había visto. Pero una voz interna le decía que esa mujer no era una visitante cualquiera. Era alguien ligada a su destino, aunque todavía no pudiera entenderlo. El bullicio de los niños aún flotaba en el aire, pero para Isabela la alegría se había apagado. En su interior, una tormenta comenzaba a crecer. Y aunque intentara convencerse de lo contrario, ya intuía que esa mirada verde no desaparecería. La había marcado para siempre, como un preludio de una verdad imposible de evitar. La hermana Teresa caminaba lentamente por los pasillos de la parroquia, apoyándose en su bastón gastado por el tiempo. Los vitrales proyectaban colores sobre el suelo de piedra, y cada paso resonaba como un aviso.
Sus lentes redondos ampliaban unos ojos cansados, llenos de memorias que nadie más se atrevía a cargar. Conocía la iglesia como la palma de su mano, cada grieta del confesionario, cada silencio enterrado en los altares. Se sentó en el banco más cercano y dejó escapar un suspiro pesado. Las voces de los niños aún vibraban desde el salón de Isabela, trayéndole recuerdos de un pasado que trataba de olvidar. ¿Cuántos pequeños habían aprendido allí sin saber que sus destinos estaban ligados a secretos callados? Santa Esperanza estaba tejida por hilos invisibles, y Teresa sabía que algunos estaban a punto de romperse. Cerró los ojos y murmuró una oración. Pero sus palabras no pedían paz, sino coraje. «Señor, dame fuerzas para cargar este peso, porque el silencio es más cruel que la verdad misma», susurró. La fe que la sostuvo durante décadas ahora parecía un yugo. No dudaba de Dios, dudaba de los hombres y de lo que harían cuando la verdad se revelara. En ese instante escuchó voces lejanas. Eran de Isabela y algunos niños que se despedían para regresar a casa. Teresa sonrió con ternura al ver a la joven profesora, tan llena de luz. Pero el gesto se borró enseguida. En su corazón sabía que la inocencia de Isabela estaba en peligro. Ese collar en su pecho era un grito silencioso del pasado, y tarde o temprano despertaría heridas ocultas. Con dificultad, Teresa se puso de pie y caminó hacia la sacristía. Cada paso era el reflejo de su dilema, hablar o callar. Había guardado por décadas un secreto que podía destrozar destinos. Pero al ver la sonrisa confiada de Isabela, sintió que la estaba condenando a vivir rodeada de sombras que no le pertenecían. La conciencia la consumía día tras día. En la puerta de la sacristía, escuchó claramente un murmullo. Era Lucia, su voz firme cargada de furia. No alcanzó a comprender todas las palabras, pero una frase la estremeció: «Quiero la verdad, aunque tenga que arrancarla de todos ustedes». El corazón de Teresa se aceleró. Entendió que la llegada de esa mujer no era casualidad, era el inicio de una batalla que nadie podría detener. Se apoyó contra la pared, el rosario entre sus dedos temblorosos. Las cuentas se deslizaban mientras murmuraba: «Perdónanos, Señor, fuimos demasiado cobardes». Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Cada oración se sentía vacía, como si el cielo no quisiera escuchar. El silencio que había jurado guardar ahora era una condena que la estaba consumiendo lentamente. Teresa sabía que pronto tendría que elegir, proteger a la iglesia o proteger a las personas. Esa elección la atormentaba de día y de noche. Su cuerpo debilitado ya no podía sostener tanto peso, pero su mente se negaba a callar. El secreto que guardaba no era solo suyo, era la llave que podía unir o destruir una familia entera. Y también a la comunidad. Con pasos vacilantes regresó al altar y se arrodilló. Antes, ese gesto le traía paz. Ahora era un acto vacío. Sentía que sus oraciones rebotaban contra las paredes y caían de vuelta a su pecho. ¿Es pecado liberar la verdad? ¿O el verdadero pecado es seguir escondiéndola?, se preguntó en voz baja. La duda le desgarraba el alma. Entonces escuchó el crujido del portón de la iglesia y unos pasos que avanzaban por la nave. Su corazón dio un vuelco, reconociendo de inmediato lo que se avecinaba. No necesitaba girar la cabeza para saberlo, los destinos ya estaban chocando. Y el silencio que la había protegido durante tantos años estaba a punto de quebrarse para siempre. En la posada sencilla de Santa Esperanza, la habitación de Lucia estaba iluminada apenas por la llama débil de una lámpara de aceite. Las paredes descascaradas parecían testigos mudos de su desvelo. Sobre la cama, había colocado sus pocos objetos: una bolsa gastada, el medallón heredado y la carta amarillenta por el tiempo. Cada uno de ellos llevaba consigo el peso de una historia no contada. Con manos temblorosas abrió el sobre, ya desgastado en los bordes. El papel olía a humedad y despedía un eco de memoria. Las letras, algo corridas, mostraban la prisa y el dolor de quien las escribió. El corazón de Lucia se aceleró al leer otra vez la frase que más la hería: «Tu padre jamás pudo reconocerte. Es el hombre que guía la fe de este pueblo». Era como escuchar un trueno en medio de su pecho. Se llevó la carta al corazón y cerró los ojos. Una oleada de rabia y tristeza la atravesó. Todo lo vivido, el abandono, la soledad, la falta de un nombre paterno, encontraba su respuesta cruel. No era destino, era decisión. No era olvido, era cobardía disfrazada de virtud. Y esa certeza le encendía un fuego imposible de apagar. Tomó el medallón, apretándolo contra su piel como un hierro ardiente. La figura grabada en el metal era idéntica a la del collar que había visto en Isabela. Esa coincidencia no podía ser casual. Si ella lleva el mismo símbolo,
Entonces nuestras vidas están unidas de una forma que aún no comprendo, pensó. La revelación le quemaba por dentro, se sentó al borde de la cama, y las lágrimas finalmente vencieron su resistencia. No lloraba por debilidad, sino por no tener dónde depositar tanto dolor. Había crecido sin padre, sin respuestas, con un vacío que nunca pudo llenar. Y ahora comprendía que todo ese silencio había sido impuesto, que alguien eligió ocultarla al mundo. La injusticia se sentía insoportable, pero no bastaba con tener la carta como prueba. Necesitaba enfrentar al hombre que se hacía llamar guía espiritual, y también a la joven que llevaba en su pecho la misma marca. Solo entonces podría reclamar su lugar, aunque eso significara arrancar máscaras y quemar certezas. Sabía que estaba a punto de encender una hoguera en medio de la fe del pueblo. El recuerdo de su madre regresó con fuerza. Su sonrisa cansada, sus manos tiernas, su voz quebrada en los últimos días. Lucia se preguntó cuántas veces aquella mujer había sufrido en silencio, guardando una verdad que pudo haber cambiado todo. Esa carta era su último legado. Un testamento de amor y de dolor que le entregaba, desde la tumba, el deber de no callar más. Guardó la carta en el sobre, como quien enfunda un arma. No era momento de disparar, pero pronto lo sería. Cada palabra escrita era una bala de verdad, lista para atravesar las mentiras que sostenían a Santa Esperanza. La pregunta era si ella tendría la fuerza suficiente para disparar cuando llegara la hora. Se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, y la luna iluminaba la plaza desierta. El silencio del pueblo era engañoso, parecía dormir, pero estaba alerta, expectante. Lucia apoyó la mano sobre el vidrio frío y murmuró: nada me detendrá. Ni su fe, ni sus secretos. Era una promesa sellada con lágrimas. Cuando apagó la lámpara y se recostó, escuchó pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a su puerta. El corazón de Lucia se aceleró, y su mano corrió al medallón. El suelo crujió una vez más. Y el silencio se hizo tan denso, que entendió que Santa Esperanza no solo guardaba recuerdos. También tenía ojos vigilándola en la oscuridad. La sacristía estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por unas velas que parpadeaban frente al altar lateral. El aroma a incienso y madera vieja impregnaba el aire, haciendo que el ambiente se sintiera denso, casi irrespirable. El padre Agnaldo acomodaba unos libros litúrgicos cuando escuchó pasos firmes. El chirrido de la puerta anunció la llegada de alguien que no buscaba bendición. Al levantar la vista, encontró los ojos encendidos de Lucia. Ella entró sin pedir permiso, su postura erguida y el medallón brillando bajo la luz temblorosa. «Míreme bien, padre», dijo con voz cortante. «¿Cuántos años piensa seguir fingiendo que yo no existo?». Las palabras se clavaron en el aire como cuchillos. El crucifijo colgado en la pared parecía inclinarse sobre ellos, testigo mudo de un secreto a punto de estallar. El padre tragó saliva, pero su boca se negó a responder. El tiempo, que durante años lo protegió con silencio, ahora se le volvía enemigo. Un sudor frío le recorría la frente, y sus manos temblaban sobre la sotana. Intentó hablar, pero la voz se quebró antes de salir. Estaba frente a la consecuencia de su mayor cobardía, y no tenía dónde refugiarse. Lucia avanzó un paso, sus ojos verdes chispeando de furia. «Me dejaste atrás. Dejaste a mi madre sufrir sola. Y mientras tanto, subías a este altar a hablar de fe, de amor y de sacrificio». Su voz retumbaba en las paredes de piedra. «Diga la verdad, padre». «¿O debo decir, papá?». La última palabra cayó como un trueno imposible de ignorar. A unos metros, Isabela había entrado para recoger materiales de la catequesis. Sus pasos la llevaron hasta el pasillo, donde alcanzó a escuchar aquella discusión. Se detuvo junto a la puerta entreabierta, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a la mujer de cabello rojo frente al padre. El corazón le latía desbocado, aunque no comprendía todavía que los unía. Agnaldo intentó reaccionar. «Lucia, este no es el lugar ni el momento», murmuró, pero su voz carecía de autoridad. El crucifijo que sostenía en la mano temblaba, como si pesara toneladas. Sabía que no había palabras capaces de borrar décadas de abandono. Su silencio, que alguna vez lo protegió, ahora era su condena. Lucia levantó la carta y la agitó frente a él. ¿Reconoce esta cobardía escrita con tinta y lágrimas? ¿O también lo negará hasta el final? La luz de la vela proyectaba sombras duras en su rostro, acentuando la rabia. El padre extendió la mano, como queriendo tomar el papel, pero retrocedió enseguida, incapaz de sostener la mirada. Sus ojos húmedos confesaban más que sus labios cerrados. Isabela, oculta, llevó la mano a su pecho.
No entendía cómo esa mujer podía hablar con tanta familiaridad, con tanto veneno, hacia el hombre que todos veneraban. Cada palabra era un golpe directo a sus certezas. El colgante en su cuello parecía quemar contra su piel, como si también formara parte de esa verdad peligrosa. La tensión era insoportable. El silencio del padre alimentaba la ira de Lucia, y cada segundo se volvía un abismo. Era un duelo sin gritos, pero con cuchillos invisibles. Todo en esa sacristía gritaba que el tiempo de los secretos se había terminado. Y sin embargo, nadie era capaz de pronunciar la palabra definitiva. Lucia retrocedió un paso, pero su voz sonó aún más firme. No importa si habla o calla. La verdad ya está aquí, y saldrá a la luz con o sin su permiso. Giró para salir, con los ojos encendidos de determinación. El padre cayó de rodillas, aferrado a su crucifijo, mientras Isabela, escondida tras la puerta, tapó su boca para contener el llanto. La primera grieta estaba hecha. Y nada podría detener la tormenta que venía. La tarde caía lentamente sobre Santa Esperanza, tiñendo los adoquines de un dorado suave. Isabela cruzaba la plaza con paso tranquilo, sin notar que su collar brillaba con una intensidad especial bajo el sol. Ese destello llamó la atención de Lucia, que la observaba desde el kiosco. Sus ojos verdes se clavaron en la cruz de plata, y algo ardió en su interior. No era coincidencia. Era señal. Más tarde, en la iglesia, Isabela ordenaba los cuadernos de los niños. El eco de sus pasos llenaba el silencio, mientras las sombras crecían con el atardecer. De pronto, la puerta se abrió y apareció Lucia, con mirada fija y decidida. La ruina y la esperanza caminaban con ella. El medallón que llevaba en el pecho brillaba con un fulgor desafiante. «Ese collar», murmuró Lucia, con voz firme y cargada de emoción. «¿De dónde lo sacaste?» Isabela se giró, sorprendida, y retrocedió un paso. Sus ojos color miel brillaban con desconcierto. «Era de mi madre», respondió, acariciando el colgante con ternura. «Murió cuando yo era niña. Es lo único que me queda de ella». Las palabras de Isabela atravesaron a Lucia como un rayo. Su respiración se agitó, y con un gesto brusco sacó el medallón de su pecho. Lo sostuvo frente a Isabela, dejándolo brillar bajo la tenue luz de la iglesia. El símbolo grabado era idéntico al del collar. El aire se congeló entre ambas, y el silencio pesó como plomo. Isabela se acercó lentamente, con los ojos abiertos de par en par. «¿Es el mismo símbolo?», susurró, incrédula. El corazón le palpitaba con fuerza, como si algo estuviera a punto de romperse. El objeto que consideraba un recuerdo íntimo ahora era parte de un enigma. Y ella, sin quererlo, se encontraba en el centro de ese misterio. Lucia respiró hondo, intentando controlar el temblor de su voz. «No es solo una joya. Es una marca. Una herencia prohibida que nos une, aunque nadie quiera aceptarlo». Sus ojos verdes brillaban con rabia y tristeza a la vez. Isabela negó con la cabeza, confusa, con lágrimas asomando en sus ojos. La verdad se insinuaba como un abismo. Las dos permanecieron frente a frente, con los colgantes brillando lado a lado. La iglesia entera parecía contener la respiración. El aire se volvió demasiado pesado para respirar. El corazón de Isabela pedía respuestas, pero Lucia aún no estaba lista para decirlo todo. La verdad la quemaba, pero aún era un fuego peligroso de soltar. En un rincón oscuro, la hermana Teresa observaba la escena, escondida entre las sombras. Sus manos temblaban sobre el rosario, apretando cada cuenta como si buscara detener lo inevitable. Sabía que estaba presenciando el inicio de la revelación que había temido durante décadas. Pero su silencio se había vuelto cómplice, y ya no sabía cómo detener la tormenta. Isabela tomó el brazo de Lucia, sus lágrimas cayendo en silencio. «Dime qué significa esto. ¿Por qué llevamos el mismo símbolo? ¿Quién eres realmente?» Su voz sonaba más a súplica que a pregunta. Lucia la miró fijamente, con un nudo en la garganta. «Lo sabrás pronto, cuando tengas la fuerza para escucharlo». Los colgantes brillaron como espejos que se reconocen, reflejando una unión que ninguna de las dos podía negar. Afuera, los rumores seguían creciendo como un río desbordado. Y dentro de la iglesia, entre vitrales de colores y sombras inquietas, dos destinos quedaron enlazados para siempre. Aunque ellas aún no supieran la magnitud del lazo que compartían. La noche cayó sobre Santa Esperanza, y la iglesia de Santa Clara se alzó sombría bajo la luz de la luna. Las velas encendidas en la sacristía arrojaban sombras inquietantes que danzaban en las paredes de piedra.
Isabela entró con unos cuadernos en brazos, el eco de sus pasos resonando en el silencio. El colgante en su pecho parecía pesar más que nunca, como si guardara un secreto que pedía salir. La hermana Teresa, escondida en un pasillo lateral, la observaba en silencio. Sus ojos vidriosos reflejaban el dilema que la consumía desde hacía años. Sabía demasiado, y su corazón anciano ya no soportaba callar. Cada movimiento de Isabela la acercaba al borde de la verdad. Y cada segundo de silencio se convertía en pecado. Con pasos lentos, Teresa salió de las sombras y se acercó. Su voz, suave pero quebrada, rompió el silencio. «Hija mía. Hay cosas que deberías saber». Isabela se giró sorprendida, encontrando en el rostro arrugado de la freira una mezcla de ternura y tormento. «Son cosas que pueden cambiarlo todo», añadió, con un hilo de voz cargado de miedo. Isabela sintió un escalofrío. Caminó hacia Teresa y le tomó la mano con delicadeza. «Por favor, hermana. Si tiene algo que decirme, dígamelo ahora. No puedo seguir sin entender». Su voz temblaba como la de una niña que implora respuestas. Teresa bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquella súplica. La fe y la lealtad la partían en dos. Las lágrimas surcaron el rostro de Teresa. «Tu madre». Ella llevó un secreto que la consumió hasta el último día. Un secreto que no solo te involucra a ti, sino también al hombre que dirige esta parroquia. Las palabras salieron como cuchillos, aunque en sus labios eran apenas un murmullo. Isabela se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. En ese instante, unos pasos firmes interrumpieron la escena. Lucia apareció en la sacristía, su figura iluminada por las velas. El medallón en su pecho relució como un desafío. «¿Secretos, hermana?», preguntó con ironía. «¿O prefiere llamarlos mentiras bien guardadas? Tal vez llegó la hora de que alguien hable sin miedo». Su voz era un filo cortante, el ambiente se volvió sofocante. Teresa llevó la mano al pecho, temblando, mientras Isabela miraba de un lado al otro, perdida en confusión. El corazón de la joven latía descontrolado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz rota. Pero la única respuesta fue un silencio denso, cargado de tensión. Lucia avanzó hacia ellas, su mirada fija en el collar de Isabela. «¿Ya notaste que el símbolo que llevas es el mismo que yo cargo? Eso no es casualidad». Su voz era sentencia. Isabela tocó el colgante con dedos temblorosos, sin fuerzas para negar lo evidente. Teresa, llorando en silencio, apretaba el rosario con fuerza, rezando por valor. «No es el momento». «Por favor, aún no», imploró Teresa, con voz frágil. Pero Lucia no cedió. «¿Momento? El tiempo de las mentiras terminó. Yo no vine hasta aquí para seguir callando». El eco de sus palabras retumbó como campanadas dentro de la sacristía. El rostro de Isabela se ensombreció, al borde de un descubrimiento devastador. Las velas parpadearon, y la sacristía quedó envuelta en sombras más densas. El silencio fue roto solo por las respiraciones agitadas de las tres mujeres. Isabela, con lágrimas en los ojos, gritó: «Digan la verdad». Pero ninguna voz respondió. Solo el eco lejano de las campanas nocturnas llenó la iglesia, recordando que los secretos nunca se esconden para siempre. La mañana siguiente, la plaza central de Santa Esperanza no era la misma. El kiosco, antes lugar de música y fiestas, ahora era el epicentro de murmullos y conjeturas. Las barracas de la feria llenaban el aire con olor a pan recién horneado y frutas dulces, pero nada distraía a la gente. Todos repetían una sola historia, con variaciones cada vez más exageradas: la llegada de la mujer de cabello de fuego. Las vendedoras del mercado hablaban con voces bajas, compartiendo secretos como si fueran confesiones. «Entró directo a la iglesia, lo vi con mis propios ojos», dijo una. «Y el padre parecía enfermo al verla», añadió otra. Los hombres, fingiendo indiferencia, comentaban entre la compra de verduras y el intercambio de saludos. La verdad se mezclaba con fantasías, y el rumor se volvía leyenda. Isabela cruzó la plaza con paso ligero, pero sintió las miradas clavadas en ella. Siempre había sido querida, respetada, pero ahora percibía un aire extraño. El brillo de la cruz en su pecho no pasaba desapercibido. Algunos lo miraban como si fuera una pista de un misterio oculto. Cada paso se volvía pesado, cada mirada un juicio silencioso. Lucia, en cambio, caminaba con la frente en alto, desafiando la curiosidad del pueblo. Sus ojos verdes se cruzaban con los de los curiosos,
y respondía con un gesto firme, casi provocador. No vino a esconderse, vino a reclamar. Pero esa actitud, lejos de apagar los comentarios, los encendía aún más. La gente la señalaba, temerosa y fascinada al mismo tiempo, en la panadería. La conversación era unánime: esa mujer viene a reclamar lo que no es suyo. Otros murmuraban: debe ser por dinero, por herencia. La idea de que el conflicto podía involucrar a la iglesia apenas se insinuaba, como un pensamiento peligroso que pocos se atrevían a pronunciar. Pero el miedo se expandía, invisible, como humo espeso. El padre Agnaldo intentó pasar desapercibido mientras iba a visitar a un enfermo. Caminaba con paso apurado, pero sentía las miradas clavadas en su espalda. Los saludos eran fríos, cargados de sospecha. El respeto acumulado en décadas comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de rumores aún sin confirmación. Su corazón latía con fuerza, como si cada mirada fuera una acusación. Isabela intentaba convencerse de que los rumores no la afectaban, pero era imposible. Incluso algunos niños la observaban con ojos de curiosidad inquieta, como si ella también escondiera algo. El peso de esas miradas era insoportable. Su inocencia, tan pura, se veía empañada por un secreto que no había pedido cargar. En la posada, la dueña no resistió la tentación de preguntar: ¿qué busca aquí, hija? Este pueblo nunca ha soportado escándalos. Lucia sonrió con ironía y respondió: solo busco lo que me pertenece. Esa respuesta vaga fue suficiente para encender aún más los comentarios. En menos de una hora, todos repetían la misma frase: está aquí para reclamar una herencia oculta. Un grupo de ancianos discutía en el kiosco. Si eso es cierto, la iglesia se tambaleará, dijo uno, golpeando el bastón contra el suelo. Jamás vi al padre involucrado en algo así. Pero la duda ya se había sembrado. La hermana Teresa pasó junto a ellos y escuchó parte de la charla. Sintió un nudo en el estómago: la verdad no tardaría en explotar, y el pueblo no estaba preparado. Al caer la tarde, el ambiente en Santa Esperanza era irrespirable. Miradas cargadas, susurros venenosos, sospechas que crepitaban como brasas ocultas. El pueblo, antes pacífico, se había transformado en un tribunal invisible, donde todos se sentían jueces. Y en el centro de ese juicio silencioso estaban tres figuras: el padre, la inocente y la forastera. Nadie sabía cuándo, pero todos intuían que la tormenta ya estaba encima. La noche cubría Santa Esperanza con un manto de silencio denso. En la iglesia de Santa Clara, las velas encendidas dibujaban sombras inquietas sobre los muros de piedra. El padre Agnaldo caminaba despacio hacia el confesionario, sus pasos resonando como campanadas huecas. El crucifijo en su pecho pesaba como nunca antes, y sus manos sudorosas lo apretaban con desesperación. Sabía que esa noche marcaría su destino. Dentro del confesionario, la madera oscura olía a incienso antiguo. Agnaldo se arrodilló, respirando hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza contra las costillas. Cerró los ojos y murmuró: Señor, dame valor. Aunque llegue tarde. Sus palabras se hundieron en el silencio. Era la primera vez en años que temblaba de miedo frente a su propia verdad. La puerta del otro lado se abrió, y unos pasos firmes hicieron crujir el suelo. No necesitaba ver para saber quién era. El perfume de tierra mojada, la respiración contenida, era Lucia. Su voz rompió el aire: quiero escucharlo de su boca. No más silencios. No más excusas. Diga lo que me negó toda la vida. Sus palabras atravesaron la madera como cuchillas. El padre permaneció mudo unos segundos. Finalmente, su voz se quebró: Lucia. Yo pequé. Pequé contra Dios y contra ti. No eres una sombra en mi memoria. Eres mi hija. El eco de esa confesión recorrió la iglesia como un trueno. Su rostro se cubrió de lágrimas, sabiendo que esas palabras no podían deshacerse jamás. Lucia cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Ya lo sabía, respondió, mostrando la carta contra la rejilla del confesionario. Solo necesitaba que lo dijera usted mismo. Pero escuchar la verdad en voz alta no le trajo alivio. Fue como reabrir una herida que nunca había cicatrizado. Su rabia se mezclaba con un dolor insoportable. De pronto, golpes urgentes retumbaron en la puerta lateral de la iglesia. Padre. La voz de la hermana Teresa sonó angustiada, casi desesperada. Por todo lo sagrado, no diga nada más. El grito de la anciana atravesó el silencio como un relámpago. El corazón de Agnaldo se estremeció,
y la confesión quedó suspendida en el aire. «No se atreva a callar otra vez», gritó Lucia, golpeando la rejilla con la mano. «No después de todo lo que hizo». Su voz rebotó por las paredes de piedra, cargada de furia y lágrimas. El padre quiso continuar, pero las palabras murieron en su garganta. El silencio volvió a envolverlo, esta vez como una prisión. En el pasillo, Isabela escuchaba todo, oculta entre sombras. Sus manos temblaban y sus rodillas casi cedían. El nombre de Lucia, la súplica de Teresa, la confesión rota del padre. Todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas imposible. El colgante en su pecho ardía, como si quisiera hablar en su lugar. Agnaldo bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Perdóname, Señor», susurró, aunque no sabía si pedía perdón a Dios, a su hija o a sí mismo. Lucia retrocedió, sintiendo que la oportunidad se le escapaba como agua entre los dedos. Teresa irrumpió en la sacristía, tomando al padre del brazo, rogándole en silencio que no dijera más. Las campanas nocturnas repicaron, marcando la hora exacta. Para el pueblo era solo otra noche tranquila. Para ellos, era el inicio de un terremoto imposible de detener. La confesión había quedado a medias, como una herida abierta. Y en ese silencio incompleto, todos entendieron que la verdad ya no se podía encerrar. Solo esperaba el momento de arrasar con todo. El amanecer iluminó Santa Esperanza con un resplandor extraño, como si el sol también dudara en salir. Isabela caminaba por la plaza con pasos inseguros, las palabras escuchadas la noche anterior repitiéndose en su mente como ecos imposibles de apagar. Hija, pecado. Silencio. Todo apuntaba a una verdad que aún no podía aceptar, pero que la perseguía como sombra. En la posada, Lucia no había dormido. Sentada al borde de la cama, acariciaba el medallón como si fuera un arma y un refugio al mismo tiempo. Su mirada estaba fija en la carta arrugada, su prueba irrefutable. La confesión interrumpida del padre le había dejado más preguntas que respuestas. Pero en su corazón solo ardía una certeza: ya no iba a detenerse. El encuentro fue inevitable. Isabela entró a la posada, buscando a la mujer que había desestabilizado su mundo. En el salón, ambas quedaron frente a frente. El silencio pesó como plomo, y hasta la dueña se retiró discretamente, incapaz de soportar la tensión. Los ojos color miel y los ojos verdes se cruzaron, cargados de sospechas y dolor. «¿Qué sabes de mí?», preguntó Isabela, con voz temblorosa. Lucia respiró hondo antes de responder. «Sé que no somos extrañas. Ese collar que llevas no es una simple herencia. Es la prueba de que compartimos la misma sangre». Sus palabras salieron como sentencia. Isabela retrocedió, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «No. No puede ser», susurró Isabela, aferrándose al colgante con desesperación. Sus lágrimas comenzaron a caer, negándose a creer lo evidente. Pero su memoria no pudo escapar al recuerdo del medallón idéntico que Lucia le mostró en la iglesia. Era imposible de ignorar. La verdad golpeaba su pecho con la fuerza de un martillo. Lucia se acercó y levantó el medallón frente a ella. «¿Lo ves? Es la misma marca. El mismo símbolo que tú y yo llevamos. Somos hijas del mismo hombre. Tú, criada en la luz de la iglesia. Y yo, condenada al abandono». Su voz se quebró entre rabia y dolor. Para ella, la revelación era un ajuste de cuentas, no un abrazo esperado. Isabela cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. «No», gritó, incapaz de contener la angustia. Todo en lo que había creído, su fe, su inocencia, su identidad, se derrumbaba en un instante. El mundo que conocía se convertía en una mentira dolorosa. Y en medio de su llanto, solo quedaba una pregunta: ¿por qué nadie se lo dijo antes? Lucia la miraba con mezcla de compasión y resentimiento. «No vine a quitarte nada. Vine a reclamar lo que me negaron: mi nombre, mi historia, mi verdad». Su voz sonaba firme, aunque sus lágrimas traicionaban la dureza. No era venganza lo que la movía, sino la necesidad de existir. Y esa necesidad pesaba más que cualquier rencor. El silencio fue interrumpido por los sollozos de Isabela, que apenas pudo susurrar: «Entonces, ¿somos hermanas?». La confirmación de Lucia fue un simple gesto, pero cargado de todo el peso de los años perdidos. Era el reconocimiento que siempre había buscado, aunque envenenado por la forma en que llegaba. No había ternura, solo dolor compartido. En la escalera, la hermana Teresa observaba con el alma hecha pedazos.
Sus manos temblaban sobre el rosario, y su respiración era entrecortada. Sabía que el secreto ya no podía contenerse más. Lo que aún no se había dicho era aún más devastador que lo revelado. Y ese último hilo de verdad estaba a punto de romperse. La iglesia de Santa Clara estaba llena ese domingo. Los bancos crujían bajo el peso de los fieles, y el murmullo nervioso se mezclaba con el sonido solemne del órgano. Nadie sabía exactamente qué ocurriría, pero todos presentían que algo importante iba a revelarse. El padre Agnaldo caminaba hacia el altar, cada paso suyo cargado de un peso insoportable. Lucia entró por la puerta principal, con el medallón brillando como una bandera de guerra. Isabela la siguió de cerca, con la cruz de plata palpitando en su pecho. Cuando ambas se detuvieron frente al altar, el silencio se apoderó del templo. Los vitrales arrojaban luces de colores sobre sus rostros, como si la verdad quisiera iluminarse por sí sola. El padre se detuvo frente a la comunidad, el crucifijo apretado entre sus manos temblorosas. Su voz sonó quebrada pero firme: hermanos, hoy no puedo dar un sermón. Hoy debo confesar. Los murmullos recorrieron los bancos, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. El juicio ya había comenzado. Agnaldo respiró hondo, las lágrimas empañando su mirada. Estas dos jóvenes, Isabela y Lucia, son mis hijas. El eco de sus palabras retumbó como un trueno dentro de la iglesia. Gritos ahogados, manos tapando bocas, ojos desorbitados. La fe de toda una comunidad se tambaleaba en un instante. Isabela se llevó la mano al pecho, con lágrimas corriendo por su rostro. Quería negar, quería huir, pero no podía. En lo profundo de su corazón entendía que esa verdad explicaba silencios, miradas, ausencias. La cruz en su cuello se había convertido en un símbolo de un pasado que jamás imaginó cargar. Lucia no lloró. Su mirada era dura, victoriosa y herida al mismo tiempo. Por fin lo dice, murmuró, con un suspiro entrecortado. No necesitaba más pruebas. Las palabras del propio padre eran la confirmación que esperaba desde niña. Pero la victoria sabía amarga, porque la verdad tardía no sana, solo hiere más. Los fieles se levantaron de los bancos, divididos entre la indignación y la compasión. Algunos exigían que el padre renunciara, otros rezaban en silencio. El templo se transformó en un tribunal caótico. El pecado humano del guía espiritual había roto la confianza que sostenía a todo un pueblo. Santa Esperanza ya no volvería a ser igual. La hermana Teresa se levantó con dificultad y se acercó al altar. Su voz, frágil pero firme, se alzó sobre el caos: la verdad libera, aunque duela. Callarla fue nuestro mayor error. Sus palabras cayeron como martillazos, y la comunidad se silenció por un instante. El peso de décadas de secreto ya no estaba solo sobre ella. Padre Agnaldo cayó de rodillas, sosteniendo el crucifijo contra su pecho. No tengo nada que dejarles más que mi arrepentimiento. Esa es mi herencia. Prohibida, pero real. Su voz se quebró, y el eco se expandió como sentencia final. El templo entero parecía estremecerse bajo esas palabras. Las campanas repicaron, marcando la hora. Los vitrales proyectaban luces rojas y doradas sobre el padre, la hija inocente y la hija rebelde. La multitud observaba, atrapada entre la fe y la desilusión. En esos tañidos quedaba claro que la verdad, una vez pronunciada, no puede volver a ocultarse. Y en Santa Esperanza, la herencia prohibida acababa de sellar un destino del que nadie podría escapar. Las campanas seguían resonando mientras la multitud abandonaba la iglesia en silencio. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si las palabras pudieran avivar aún más la herida abierta. El suelo de piedra parecía guardar las pisadas de un pueblo dividido entre la fe y la incredulidad. Santa Esperanza ya no era la misma, estaba marcada para siempre por la confesión que sacudió sus cimientos. Isabela caminaba lentamente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. El collar en su pecho, que siempre había considerado un refugio, ahora era un peso insoportable. Su vida entera había sido construida sobre silencios y medias verdades. No sabía si podría perdonar, pero comprendía que jamás volvería a mirar el mundo con la misma inocencia. Lucia permaneció de pie frente al altar vacío, con el medallón ardiendo en su pecho. La victoria que había perseguido toda su vida la envolvía, pero sabía que no era dulzura lo que sentía, sino un sabor amargo. El reconocimiento tardío no borraba años de abandono. Era justicia, sí, pero una justicia que dolía tanto como la mentira que la había precedido. El padre Agnaldo seguía arrodillado, convertido en sombra de sí mismo. El hombre respetado como guía espiritual ahora era apenas un pecador descubierto,
cargando el peso de su arrepentimiento. El crucifijo en sus manos ya no era símbolo de santidad, sino recordatorio de sus errores. Su fe, alguna vez inquebrantable, temblaba como las velas apagándose en la penumbra. La hermana Teresa, exhausta, se dejó caer en un banco cercano. Sus manos temblaban, pero sus ojos reflejaban un alivio inesperado. Después de décadas de silencio, por fin la verdad estaba a la vista. No sabía si había hecho bien o mal, pero comprendía que callar habría sido aún peor. El fardo que la atormentaba por años se había roto al fin. Afuera, la plaza se llenó de voces entrecortadas, de discusiones y oraciones improvisadas. Algunos exigían castigo, otros pedían compasión. Pero nadie permanecía indiferente. El pueblo, acostumbrado a la calma, ahora era un hervidero de emociones encontradas. Santa Esperanza estaba aprendiendo que la verdad, cuando emerge, no se controla. Arrasa. Isabela y Lucia se encontraron en la puerta de la iglesia. Sus miradas se cruzaron, cargadas de lágrimas y reproches, pero también de un lazo innegable. No hubo abrazo, ni palabras, solo el reconocimiento de que estaban unidas por un destino imposible de rechazar. La herencia que recibían no era dinero ni bienes, era la verdad desnuda, imposible de borrar. El viento de la tarde sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas en el atrio. Para muchos, era apenas el final de una misa. Para ellas, era el inicio de una vida nueva, marcada por un apellido prohibido y por una historia que nadie podrá olvidar. La verdad las había despojado de todo, pero también les había dado algo que nunca antes tuvieron: identidad compartida. El padre Agnaldo levantó la mirada al cielo y murmuró: Señor, si todavía queda un lugar para mí en tu misericordia, no me dejes morir en este abismo. Su voz se perdió en el viento. El perdón de Dios era incierto, y el de los hombres, aún más. Lo único seguro era que ya no habría retorno. La confesión había cambiado para siempre su camino, y así, bajo los vitrales de colores que reflejaban luces rojas y doradas, Santa Esperanza quedó marcada por un secreto roto. La verdad, una vez liberada, no regresa al silencio, se multiplica, se esparce y transforma. Para Isabela, Lucia, Teresa y Agnaldo, la herencia prohibida no era oro ni tierras. Era la certeza de que ningún pecado permanece oculto para siempre. Y que, cuando la verdad llama a la puerta, nadie puede huir de su propio reflejo.